Bienvenido a mi canal, mi nombre es Carlos Manuel Torrealba, si por casualidad no me conoces. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de vino. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones en el momento que hagamos un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de vinos, basados en una clasificación que hice, digamos, de la manera más sencilla posible para entender cómo se clasifican los vinos. En redes vas a conseguir muchísima información, muchos tipos de vinos, pero la verdad es que en este espacio lo que yo quiero es que tú aprendas de una manera sencilla y práctica sobre el vino y sobre todo lo que deriva a partir del vino. Así que no nos compliquemos la vida y aprendamos sobre estos 4 tipos de vinos que te voy a hablar el día de hoy. Y esta clasificación se basa en 4 tipos. La primera, por color, por edad, vinos especiales y otros tipos de vino. La primera clasificación que vamos a tocar es los vinos por color. Y es lo obvio, lo evidente que tú sabes, que tú has visto en el anaquel, como por ejemplo vinos tintos, blancos y rosados. Sobre los vinos tintos te cuento que son aquellos vinos que se hacen a partir de uvas tintas y son la mayoría de los vinos que abundan en el mercado. Son los vinos clásicos, los vinos de toda la vida, donde comenzó todo este mundo del vino. Que por cierto, como dato curioso, imagínate que los vinos, hay data de que los vinos existen desde hace 8000 años. Es decir, desde la época de los cavernícolas ya hay pruebas, hay evidencias de que se hacía el vino. Estas uvas tintas son muy diversas. Existen miles de variedades de cepas de uvas tintas y además que hay una característica muy importante para el caso de las uvas, y es que tienen una morfología especial, una morfología particular, es decir, el racimo de las uvas tiene una forma particular para cada tipo de uva. Así pasa también con las uvas blancas y las uvas tintas. Inclusive, hasta tienen una forma de la hoja, la morfología de las hojas es particular para cada cepa. Luego tenemos los vinos blancos. Los vinos blancos son aquellos vinos, como este de Tierra del Fuego, que derivan a partir de las uvas blancas, que en verdad, vamos a estar claros, son uvas verdes, pero la verdad es que toda la vida se le ha dicho uvas blancas. Así como ocurre con las uvas tintas, en las uvas blancas también hay gran variedad de uvas. También vamos a ver, dependiendo del tipo de cepa, que van a tener un racimo particular con una morfología también particular y que será característica para cada tipo de cepa. Para el caso de los vinos rosados, se realiza a partir de uvas rosadas. No, mentira, no existen uvas rosadas. Los vinos rosados son aquellos que surgen a partir de las uvas tintas. Sí, es a partir de las uvas tintas. Pero seguro te preguntarás cómo se logra a este tono rosado. Bueno, es muy sencillo, porque durante el proceso de maceración del vino, esas uvas tintas se dejan con la concha, que se llama el ollejo, se deja con la pulpa, el zumo y todo eso junto, de manera de que pueda macerarse por varios días. Así es como se produce el vino tinto. Pero para el caso del vino rosado, esa maceración se deja no más de 24 horas. Al dejarse por menos tiempo, el vino agarrará un color muchísimo menos intenso al vino tinto que nosotros conocemos. Sino que sería un vino más rosado, salmón. Ese rosado variará dependiendo del tiempo que se deje macerando las uvas. Así es como se produce el vino rosado. Esto es un arte, la verdad. Y aprovecho para darte un dato curioso. Fíjate que te había dicho que los vinos tintos se realizan con uvas tintas, los blancos con uvas blancas o verdes. Pero el dato que te voy a dejar es que también se puede hacer vino blanco a partir de uvas tintas. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo se logra esto? Bueno, muy sencillo, porque el vino se produce sin el ollejo de la uva tinta, sino que se utiliza nada más la pulpa, lo de adentro. Si tú agarras una uva y la pelas, le quitas todo el ollejo, la haces con una uva tinta y con una uva blanca y las comparas, difícilmente sabrás cuál era tinta y cuál era blanca, porque la pulpa, lo que está dentro, va a ser del mismo color. Así que por esto, a partir de uvas tintas también puedes hacer vino blanco.
Y el segundo dato curioso que te voy a dar de esto que estamos hablando es que el ollejo de la uva es lo que le da el color al vino tinto, en el caso del vino tinto. Por eso es que al momento de producir vino rosado, esa maceración debe ser en un menor tiempo para que no llegue al color del vino tinto. La segunda clasificación que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con los vinos de acuerdo a su edad. Quiero ser muy enfático con esto que te voy a comentar, y es que esta clasificación, digamos, son las más comunes, las más frecuentes. Hay países y sectores que no toman en cuenta para nada este tipo de definiciones, pero la verdad es que este puede ser el punto de partida para que puedas entender cómo es eso de que se clasifican los vinos de acuerdo a su edad. Vamos a empezar del vino más joven al vino más viejo. Y precisamente el más joven se llama el vino joven, como estos que vemos acá de Tierra del Fuego, el tinto y el blanco. Y los vinos jóvenes son aquellos vinos que pasan por tanques de acero inoxidable. Es decir, al final de su proceso de elaboración, el vino se deja madurando en tanques de acero inoxidable. No pasan por barricas de madera, sino que se quedan aproximadamente de 6 a 9 meses en estos tanques de acero inoxidable, de manera de que se pueda terminar de dar el proceso de maduración. Y los vinos jóvenes, luego de que pasan por los tanques de acero inoxidable, se embotellan y salen directamente a la venta. Tampoco reposan en botella dentro de la bodega una vez elaborados. Los vinos jóvenes tienen características bien interesantes y son, la verdad, vinos muy frescos. Suelen ser vinos bastante afrutados porque no llegan a tener contacto con la madera. Así que los vinos jóvenes son vinos para el consumo rápido, no son vinos que puedas guardar por mucho tiempo, dado que su tiempo de vida va aproximadamente de los 3 a los 5 años una vez que lo tengas en la botella. Y una de las cosas importantísimas para tú saber el tiempo de duración del vino es que debes fijarte siempre en la etiqueta del vino, el año que te aparezca en la etiqueta, y a partir de ese año contarás el tiempo que tiene ese vino. Por ejemplo, la etiqueta dice año 2020 y actualmente estamos en el 2023, es decir, ese es un vino que ya tiene 3 años. Por lo tanto, podemos decir que es un vino que ha evolucionado y que está llegando a un punto, quizás en 1 o 2 años más, ya empiece a dañarse. Los vinos jóvenes son espectaculares porque son para el consumo diario, son bastante económicos, existen vinos jóvenes a un precio asequible. Esto permitirá que puedas disfrutar del vino con mayor gusto, que puedas disfrutar el vino quizás en más oportunidades, porque evidentemente es mucho más económico. Pues imagínate tú comprarte un vino reserva todos los días para la cena, un vino que te pueda costar, qué sé yo, $100, que son vinos, digamos, más costosos. Bueno, pocas personas podrán tener esa dicha, ¿no? Pero la verdad es que los vinos jóvenes son perfectos para que los puedas consumir el día a día. También los vinos jóvenes tienen una característica súper interesante, y es que se pueden no solamente embotellar, digamos, colocarse en botella, sino que también vienen en presentaciones de lata, vienen en presentaciones de caja, y esto hace que sean productos muchísimo más sencillos de consumir. Luego nos vamos a ir a digamos, en la escala que le sigue. El vino joven es la base, ¿ok? Y luego en el siguiente peldaño se encuentran los vinos crianza. Los vinos crianza son aquellos vinos que sí pasan por barricas de madera. A partir de los vinos crianza es que los vinos, digamos, en esta escala de tipos de vinos, ¿okay? Que van desde los más jóvenes a los más viejos, en los vinos crianza es donde empiezan ya a madurarse estos vinos en barricas de madera. Digamos que estos vinos pueden pasar en un periodo en madera de 6 a 9 meses. Son vinos cuyas características son bastante interesantes, porque al haber pasado por madera, ahí sí vamos a poder sentir ese toque que le da la madera, como tanto en aroma como en sabor. Vamos a poder sentir la madera, vamos a poder obtener otro tipo de aromas que proporciona la madera, como por ejemplo el tabaco, como por ejemplo el cuero, como por ejemplo el ahumado.
Por supuesto, los vinos crianza vendrían a ser más costosos que los vinos jóvenes. Luego, en el siguiente peldaño tendremos los vinos reserva. Estos vinos pasan alrededor de un máximo de 1 año en barricas de madera. Fíjate que los crianza pasan hasta 9 meses. Estos sí llegan al año. Y luego de estar en crianza en madera, son embotellados, ¿ok? Y pasan a estar en la botella, en la bodega, bien resguardaditos, tranquilitos, alrededor de un periodo máximo de 3 años. Luego de esto es que salen al mercado. Entonces estos vinos reserva están en madera hasta un máximo de 1 año y luego son embotellados, están hasta un máximo de 3 años reposando en la botella, en la bodega. Te digo un máximo de 3 años porque todo dependerá de lo que diga el enólogo, en qué momento se va a sacar al mercado. Puede que dure 2 años en reposo en la botella luego de haber salido de la barrica, puede que dure 1 año, pero al haber tenido máximo 1 año en barricas de madera, se califica y se denomina como vino reserva. ¿Y dónde lo vas a saber? ¿Cómo lo vas a saber? Bueno, porque la etiqueta te lo va a decir. La etiqueta te va a decir, cuando un vino es reserva, la etiqueta te va a decir con exactitud que se trata de un vino reserva. Y en la parte de atrás de la etiqueta te va a decir cuánto tiempo estuvo en madera, cuánto tiempo estuvo reposando en botella. Y luego en la cúspide de esta escalera, en el último peldaño, se encuentran los vinos Gran Reserva. Los vinos Gran Reserva son vinos que pasan hasta un máximo de 2 años en barricas de madera y luego los embotellan y se quedan descansando en la botella hasta un máximo de 5 años. Como te he venido diciendo, todo ese tiempo al final lo va a definir el enólogo. Hasta qué punto esos 3 años se queda en la barrica de madera y hasta qué punto se queda reposando en botella dentro de ese lapso de 5 años. Puede ser 4 años, 4 años y medio o los propios 5 años. Y seguro te preguntarás que, bueno, ¿por qué los vinos pasan de la madera, pasan luego a reposar en la botella y no los sacan al mercado? Bueno, porque precisamente el vino pasa por un proceso de evolución dentro de la botella, un proceso de maduración. Recuérdate que al final el vino es un jugo de uva fermentado. Y como todo jugo, si tú por ejemplo agarras una botella de jugo y la dejas en la nevera, un jugo de naranja, vas a ver cómo el jugo va evolucionando, va cambiando, se va poniendo quizás una parte más espesa en la parte de arriba y en la parte de abajo queda algo más acuoso. Eso mismo ocurre con el vino, pero no con esa magnitud, cuidado, que ocurre con los jugos. En el vino es un proceso muchísimo más lento. ¿Por qué? Porque tiene alcohol. Y recuerde que el alcohol de por sí es un conservante que tiene el vino. Por eso es que un vino te dura mucho más tiempo en botella cerrado que otro tipo de jugos. Así que estos vinos Gran Reserva, al pasar tanto tiempo en barricas de madera, imagínate tú esos aromas, esos sabores que va a absorber de la madera. Si te dije que un crianza ya ibas a poder sentir madera, ibas a poder sentir cuero, ibas a poder sentir ahumado, imagínate un Gran Reserva que pasa ahí hasta un máximo de 2 años dentro de esa barrica de madera. Todos esos aromas que va a absorber ese vino y todo lo que le va a dar el vino, y luego al reposar en la botella vamos a poder sentir una evolución bastante interesante. Así que si nos vamos a un tema de precios, los vinos Gran Reserva son los vinos más costosos que vas a poder conseguir en el mercado. Otra de las características importantísimas de los vinos que pasan por madera, sea crianza, reserva o Gran Reserva, es que fíjense que la madera le da al vino una suavidad bien particular, le da una sedosidad. Cuando usted lo toma y lo prueba, va a poder sentir al pegar su lengua con el paladar de la boca, va a poder sentir esa sedosidad. Son vinos con baja astringencia, es decir, no te deja tanto la boca reseca, no vas a sentir tanto ese sabor a sequedad que sí te pueden dejar vinos que no han pasado por barricas de madera. Hay algunos vinos que también pasan por madera, pues que tienen una astringencia alta. Esto va a depender también del tipo de uva, del tipo de cepa. Hay cepas que son más astringentes que otras, pero lo que sí es cierto es que la barrica de madera le da al vino
un sabor muy particular, muy rico y un sabor muy distinto a los vinos que no pasan por madera. Tampoco te voy a decir que los vinos que pasan por madera son de mejor sabor que los vinos que no pasan por madera, porque también todo depende del gusto de cada persona. Ahora bien, todos estos datos los vas a poder conseguir en la etiqueta. Es decir, si el vino es gran reserva, crianza o reserva, te lo va a decir la etiqueta. Si es un vino joven, no te lo va a decir nunca. Es muy difícil encontrar vinos que te digan, qué sé yo, Tierra del Fuego Merlot joven. No te lo va a decir porque ya digamos que es un idioma que se sobreentiende. Al no tener la palabra ni crianza, ni reserva, ni gran reserva, vas a concluir que simplemente se trata de un vino joven. Es decir, que no pasó por ningún tipo de barricas de madera. Por ejemplo, este vino, como pueden ver en la etiqueta, dice reserva. ¿Qué haría yo? Bueno, entiendo que en Chile, ojo, no le paran ni medio a lo que tiene que ver con esta clasificación de reserva, porque en Chile tienen, digamos, hasta un vino joven le pueden decir reserva. La verdad es que no le hacen mucho caso a esto. Pero, al menos para nosotros que ya sabemos que sí existe una clasificación reserva y que al ellos colocar esta palabra en su etiqueta, yo puedo intuir que, oye, este es un vino que pasó por madera. Ellos no le paran, digamos, al decir reserva, que mínimo haya pasado un año en crianza en madera. Puede que tenga, que pase muchísimo menos tiempo o puede que pase más. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué haría yo? Bueno, yo veo este producto, veo la etiqueta, veo que dice reserva, veo que es del año 2015. En el año, y en la contraetiqueta, que es la parte de atrás, esta es la parte frontal de una botella de vino y esta es la contraetiqueta. Y en la contraetiqueta siempre hay información importante. Hay muchas bodegas que colocan, por ejemplo, cómo maridar el vino, con qué recomiendan maridar el vino, resaltan algunas características del viñedo, de la bodega de donde salió, cómo fue el proceso de elaboración. Y en el caso de esta etiqueta, a mí, al yo ver reserva, lo que quiero saber en la contraetiqueta es si este vino me puede proporcionar información de cuánto tiempo pasó en barricas de madera. Así que vamos a ver qué nos dice acá. Este vino Appletauer nos dice: nuestros vinos Appletauer reserva corresponden a vinos envejecidos en barricas de roble por de 8 a 10 meses. Se caracterizan por su gran elegancia y personalidad. Las uvas para nuestro Cabernet Sauvignon reserva son cosechadas a mano y provienen de sectores seleccionados de nuestro viñedo en la localidad de Apalta, en el valle de Colchagua. Así que bueno, fíjense que en este caso dice reserva, pero no corresponde a la definición que yo les había comentado, que pasan hasta un año máximo en madera. En este caso, en Chile, este producto pasa de 8 a 10 meses en madera. Así que podríamos, en España, esto no sería un reserva, esto sería un crianza. Pero, como les digo, al final lo que yo quiero saber es que este vino efectivamente pasó por madera. Entendería, si estuviera en España, que se tratara de un crianza. Y por su precio yo vería si lo compro o no lo compro. Pero si a mí me gustan vinos que han pasado por madera y esto tiene un buen precio, sin lugar a dudas sería una muy buena opción. Así que importantísimo, lean la etiqueta, lean la contraetiqueta, que la información que proporciona es sumamente importante. Pasemos a otra clasificación muy importante, de la que a mí me gusta muchísimo hablar en mis talleres online, que por cierto aprovecho para comentarles que suelo hacer talleres online y siempre doy la información en mi Instagram. Así que si no me siguen, por favor síganme por Instagram para que se enteren de los talleres que dicto, donde tocamos estos temas y muchísimos otros más. Mi Instagram es @cmtorrealba, ahí te los dejo escritos. Bueno, y también, por favor, si todavía a estas alturas del video no te has suscrito, por favor suscríbete, que eso es gratuito, esto no vale nada y a mí me ayudas muchísimo a que estos videos puedan seguir divulgándose y seguir llegando a más personas alrededor del mundo. Así que tenemos esta otra clasificación de la que te venía hablando, que se trata de vinos especiales. ¿Y en qué consisten estos vinos especiales? Se trata de 4 definiciones. Estoy seguro que por ahí alguna vez habrás escuchado vinos varietales, monovarietales, bivarietales o multivarietales. Quizás lo de los multivarietales y esto no, pero estoy seguro que al menos sí habrás escuchado por allí vinos varietales. Bueno, ¿de qué se trata esto? Veámoslo. Esta es una clasificación que va a hablarnos sobre las uvas que contiene el vino. Saben que los vinos se realizan o
con el 100% de un tipo de uva, o se pueden hacer varias mezclas. Quizás mezclan 2 cepas, 3 cepas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cepas, las que el enólogo considere que pueda hacer la bodega. Y esta es una información muy valiosa para nosotros los consumidores, saber cuáles son las cepas que contienen estos vinos. Les adelanto que la mayoría de los vinos son mezclas de cepas, solamente que estas mezclas se hacen con una mayor proporción de una cepa a otra. Así que por eso la importancia de esta clasificación y de que sepas a qué se refiere cuando te hablan de mezclas de cepas. Por eso, dentro de esta clasificación de vinos especiales, vamos a hablar de los vinos, en primer lugar, monovarietales. ¿Qué quiere decir que sea un vino monovarietal? Bueno, un vino monovarietal es un vino que está elaborado con el 100% de la uva que te aparece en la etiqueta. Como bien sabes, los vinos pueden decir, por ejemplo, como este Arauco, Carmenere. Pero fíjate que no me dice por ningún lado monovarietal, ni me dice algún tipo de clasificación. Por lo que yo, como no me dice que es un monovarietal, yo debo entender que aquí no es solamente Carmenere, que la mayor cantidad de lo que aparece acá es Carmenere, pero seguramente tendrá otras cepas por allí. Por eso no me lo menciona, porque si fuese un monovarietal, es decir, si fuera 100% Carmenere, en la etiqueta me diría monovarietal, o al leer la contraetiqueta me diría que se trata de un vino monovarietal. Es decir, lo que está acá es 100% la cepa que dice en la etiqueta. Entonces, los vinos monovarietales son el 100% de la uva que te aparece en la etiqueta. Ahora, esto es un punto muy importante a destacar por parte de la bodega, porque es una información que de seguro a nosotros los consumidores nos va a saber, oye, que estamos comprando un vino que está elaborado con el 100% de la cepa, cuando sabemos que en la mayoría de los vinos hay mezclas de uvas. Al ser un monovarietal, me estás dando un valor agregado que a mí como consumidor me interesa muchísimo saber y además me interesa muchísimo probar. Luego, dentro de esta clasificación tenemos los vinos varietales, que estos son los más comunes y los más conocidos. Ahora, ¿qué quiere decir que un vino sea varietal? Fíjate que este que te acabo de mostrar de Arauco, que te dice Carmenere, no me dice que es un monovarietal. Por lo que ahora sí, al aparecer una sola cepa, yo debo entender que es un varietal, porque tiene la cepa que me menciona en la etiqueta y no me dice más nada. ¿Qué significa que sea un varietal? Quiere decir que el 80%, mínimo el 80%, es la cepa que me aparece en la etiqueta. El otro 20% serán mezclas de diferentes cepas, que al final no nos interesa saber por qué, porque no va a ser gran variación en el sabor del vino. En los vinos varietales, como te digo, es mínimo, contiene mínimo el 80% de esta cepa. Pero también pueden haber vinos que tengan un 90%. Eso la verdad es que no lo vamos a saber, porque no es ni siquiera algo que la bodega vaya a destacar en la etiqueta. Pero lo que sí tenemos que saber es que al no decir monovarietal o ningún otro tipo de clasificación, vamos de una a entender que se trata de un vino varietal. Es decir, que la cepa que aparece en la etiqueta es al menos el 80% de lo que aquí sabemos que nos dice. Estos son la mayoría de los vinos que abundan en el mercado, son de los vinos también más económicos. Ustedes me dicen, bueno, ¿y qué es más caro, un vino monovarietal o un vino varietal? Por supuesto que un vino monovarietal será más costoso porque contiene el 100% de la cepa y esto requiere de una preparación muchísimo más elaborada, detallada, que la bodega tome en cuenta y hace que se incremente su costo. Luego tenemos los vinos bivarietales. Los vinos bivarietales son aquellos vinos que están elaborados con dos cepas. Bi tiene que ver con dos y se elaboran entonces con dos cepas. Estos son los vinos que ustedes ven por allí por la calle que puedan decir, qué sé yo, marca X y dice Merlot Cabernet o dice Tanat Merlot o dice Tempranillo Syrah. Cuando te aparezcan dos cepas en la etiqueta, esos son vinos bivarietales. Fíjate, una de las cosas interesantes de los vinos bivarietales es que ninguna de las dos cepas va a llegar al 80%. Obvio, porque si llega al 80% estaríamos hablando de un vino varietal. Entonces, por lo general, esa proporción de esas dos cepas está en un 60-40, 70-30.
y así. Y un dato curioso que te voy a decir es que cuando tú veas un vino bivarietal, es decir, que te aparezcan dos cepas, lo más probable, ojo, es que no te va a decir bivarietal, sino que simplemente al tú ver dos cepas, tú vas a entender que se trata de un vino bivarietal. Y el dato curioso que te voy a dar es que, por ejemplo, si tú ves Merlot Cabernet, tienes que entender que al aparecer primero Merlot, quiere decir que esa es la cepa que tiene mayor proporción en la mezcla. Es decir, que el 60% será Merlot, por ejemplo, o el 70%, y el restante será la otra cepa. Entonces, la primera cepa que te aparezca en la etiqueta será la que en mayor proporción se hizo el vino. Luego tenemos los vinos multivarietales, que ya estoy seguro que a estas alturas ya tendrás idea de que se trata de multivarietales. Vamos a ver qué más o menos se te puede ocurrir cuando hablamos de multivarietales. Multi quiere decir mucho, y por lo tanto los multivarietales serán aquellos vinos que tengan de 3 a más cepas. Son vinos muy interesantes porque muchos de ellos son únicos. Al mezclar distintas variedades de cepas los hacen que tengan unos sabores particulares y unos aromas muy particulares. Quizás unas cepas resalten más que otras dentro de esa mezcla, y hay muchas personas que pueden tener la capacidad de reconocerlas. Hay un vino que conocí chileno, que es de la marca Coyam, aprovecho para decirlo, que me pareció muy interesante porque tiene 9 cepas, y lo interesante es que tú ves detrás de la botella, es decir, en la contraetiqueta, vas a poder ver cuáles son las cepas que contiene y en qué proporción las contiene. Esto desde el punto de vista del marketing me parece genial, me parece espectacular, porque imagínense ustedes esa experiencia de tomarte un vino con 9 cepas y en la que tú puedas hacer ese proceso de cata y puedas ir probando y quizás puedas ir diciendo, oye, sí, siento tonos de Merlot, siento cierto sabor de la cepa Cabernet, que siento o que puedas tener ciertos aromas que te recuerden otros tipos de cepas. Son vinos muy interesantes. Este vino, por ejemplo, de Tierra del Fuego, es un vino multivarietal. ¿Por qué? Porque contiene 3 cepas: Cabernet Sauvignon, Carmener y Merlot. No lo va a decir en la etiqueta, como les digo, que sea multivarietal, pero al leer la contraetiqueta vamos a ver que podemos tener información interesante sobre las mezclas que aquí se encuentran. Y luego, en nuestra última clasificación, que la llamamos otros tipos de vinos, tenemos nada más y nada menos que los maravillosos espumantes y también los vinos dulces. Los vinos espumantes son una maravilla porque los vinos espumantes se hacen a través del mismo proceso como se elabora un vino, solo que estos vinos contienen burbujas, y la forma como se elaboran las burbujas es que pasan por un proceso de segunda fermentación, pero bien sea dentro de la botella, que es llamado el método tradicional o método Champenois, o bien la segunda fermentación se puede producir en tanques de acero inoxidable, como por ejemplo el Prosecco se realiza bajo este método que se llama el método Charmat. Por otro lado, el vino espumoso, donde la segunda fermentación se realiza dentro de la botella, es llamado el método Champenois o método tradicional, y estos productos que se elaboran bajo estos métodos es principalmente, y la más conocida, la champaña. Los vinos espumosos son de verdad un tema muy interesante que van a requerir de otro video, así que no te preocupes que lo voy a hacer. Vamos a hablar de los vinos espumosos y será algo que estoy seguro que te va a encantar. Pero lo que quiero decirte es que pertenecen a esta clasificación de vinos porque al final son vinos. El hecho de que tengan burbujas no los hace que sean menos vinos. Y dentro de este conjunto de vinos espumosos también se encuentran los frisantes, como estos que podemos ver acá de Bodegas Pomar. Estos son, aprovecho para decirles, son vinos venezolanos. Son vinos venezolanos que se elaboran en la región de Carora, maravillosos, increíbles. Y estos son, dentro de esta clasificación de vinos espumosos, se encuentran los llamados frisantes, que fíjate que estos vinos son muy interesantes porque estos no llevan corcho como el espumante, ¿ok? Estos llevan un corcho más estilo el vino tradicional. ¿Y por qué? Tú me dirás, bueno, porque este vino presenta mayor cantidad de burbujas al momento de su elaboración, tiene una mayor cantidad de burbujas
burbujas que este. Por eso este vino espumoso necesita inclusive de este bozal que impide que este corcho salga disparado. A diferencia de este, que no hay ningún problema en que tenga un corcho normal, porque a pesar de tener espuma, no tiene la suficiente fuerza ni la suficiente cantidad de espuma como para que pueda explotar. Estos son vinos, los frisantes, son vinos muy interesantes porque ellos son vinos más suaves, son vinos afrutados, que contienen esa chispa característica del espumante. Lo único es que al no contener tanta burbuja, la burbuja va a durar en copa mucho menos tiempo, por lo que es muy recomendable servirlo en pocas cantidades en las copas para poder degustar su sabor de una manera mucho más fresca y mucho más agradable. Un vino frisante es perfecto para comenzar, por ejemplo, en el mundo de los vinos, porque son vinos suaves, afrutados, fáciles de tomar, refrescantes, y esto ayuda a que tu experiencia de tomar vino pues sea muchísimo mejor. Así que todos ellos pertenecen a este mundo de los vinos espumosos, y dentro de los vinos espumosos sí podemos decirles que de verdad es un mundo bastante amplio. Y dentro de esta clasificación les comenté que también tenemos los vinos dulces. Ahora, ¿por qué los vinos dulces los mencionamos también de manera aparte? Porque son vinos que se elaboran bajo un proceso muy similar al proceso de elaboración del vino, solo que en el momento de la cosecha las uvas no se cosechan con la misma rapidez que se cosechan pues las uvas para elaborar estos tipos de vinos, y son vinos llamados de cosecha tardía. ¿Por qué? Porque se cosechan fuera del tiempo normal en el que se cosecharía un vino, es decir, se dejan pasar para que la uva se deje madurar más o se deje sobremadurar. De esta manera, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si con cualquier tipo de fruta, si tú dejas, qué sé yo, una naranja, una manzana, la dejas pasar de su mejor momento, sino que la dejas madurar, ¿qué ocurre? Bueno, que esa uva se va a cargar más de azúcar, va a ser mucho más dulce, ojo, hasta el punto que se va a dañar. Pero el arte en esto de los vinos dulces es buscar ese punto en el que la uva no se dañe, sino que llegue ese momento de mayor concentración de azúcar, esté lo más dulce posible. Por eso se deja sobremadurar, y allí es el momento que se cosecha y se empieza el proceso de elaboración del vino. De esta manera se obtiene mayor cantidad de azúcar y se elaboran vinos dulces. Recuerda que al vino no se le añade azúcar, sino que la misma azúcar de la uva es la que se utiliza para elaborar el vino. Entonces, al tener una uva sobremadurada, es una uva que va a tener mucha cantidad de azúcar y nos va a permitir elaborar vinos dulces. Otra de las características muy interesantes de los vinos dulces es que al tener mayor cantidad de azúcar, durante ese proceso de fermentación se obtiene mayor cantidad de alcohol, porque recuérdate que durante la fermentación ese es el proceso en el que ese azúcar se convierte en alcohol. Al tener muchísima azúcar durante el proceso de fermentación se va a obtener también mucho alcohol. Por ejemplo, los vinos Oporto, si ustedes buscan la etiqueta, los grados alcohólicos de un vino Oporto ronda de los 18 a los 22 grados más o menos. Estos vinos más o menos van por el orden de los 11, 12, 13 grados de alcohol. Es decir, que un vino dulce tiende a que te puedas embriagar muchísimo más fácil que los vinos comunes. Que ojo, aprovecho para decirte que el consumo de alcohol es nocivo para tu salud, y que el consumo de vino tienes que hacerlo de una manera responsable, no excederte, porque el exceso de alcohol es terrible para tu salud. Así que lo bonito de estar en el mundo de los vinos es poder disfrutar el vino con responsabilidad y disfrutar el vino de una manera lo mejor posible, para que tu proceso de la comida sea muchísimo más agradable, sea una sensación muchísimo más rica, más divina. Para eso es el vino, para tener una buena conversación, para relajarte, pero como te digo, hasta cierto punto. En exceso nada es bueno, y los vinos tampoco. Así que ten cuidado con los vinos dulces, porque los vinos dulces tienen
alto porcentaje de alcohol. Los vinos dulces son perfectos para tomarlos como postre, quizás como aperitivo, maridarlo inclusive con un postre. Tú dirás dulce con dulce, wow. Eso hace que tengas una explosión de sabores bien interesantes y te invito a que puedas hacerlo. Y con esto terminamos esta clase de hoy en donde te explico estos distintos tipos de vino, que al final, como te comento, es una clasificación bastante sencilla a partir, digamos, de ciertos puntos que yo logré conseguir. Recuérdate que mi intención es explicarte el mundo del vino de una manera sencilla para que lo puedas aplicar en tu día a día, para que lo puedas aplicar en conversaciones, poder hablar del tema, para el momento de comprar vino sepas lo que estás comprando. Mi intención no es que salgas aquí siendo un sommelier, ni vayas a dictar una cata, ni muchísimo menos, sino que tengas esas herramientas y conocimientos necesarios, que a ti que te apasiona el vino, que me estás viendo y que si llegaste hasta este punto es porque amas el mundo del vino y te ha gustado el contenido que te estoy dando. La idea es que tú puedas tener esos conocimientos y esas herramientas que te permitan a disfrutar con responsabilidad y con muchísimas ganas y con muchísimo sabor el mundo de los vinos. Así que muchísimas gracias por estar allí. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, @cmtorrealba, para que te enteres de más tips, más información importantísima. Recuerda por favor suscribirte a este canal, darle clic a la campanita para que puedas enterarte de los videos que voy montando semana tras semana con todo el cariño. Amo el mundo de los vinos. Recuerda también que si necesitas algún tipo de asesoría en este tema de la importación de vinos hacia Venezuela, también estoy a tu disposición. Puedes hacer clic en los diferentes enlaces que te dejo aquí abajo para que puedas inclusive comprar en la tienda de Amazon productos que te recomiendo, mis vinos blancos favoritos, mis vinos tintos favoritos, lo vas a tener allí en ese link y vas a poder comprar los productos directamente por Amazon, así como artículos divertidísimos como para, por ejemplo, descorchar los vinos, maletas para que puedas llevarte los vinos de una manera cómoda a las reuniones, termómetros de vino, bueno, y en fin, una cantidad de juguetes de vinos que nosotros que no somos apasionantes del vino tenemos que tener y vamos a disfrutar mucho mejor la experiencia. Y así que ya sabes que el mejor vino es el que más te gusta. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué tipo de clasificación te gustó más, si ya conocías esto y qué otro tipo de temas te gustaría saber y que tratemos en este canal hecho para ti que amas el mundo del vino. Y si te gustó este video, guarda, comenta, comparte, suscríbete y sígueme para más.